de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días. Como dice la alabanza, no hay lugar más grande, más alto que estar a los pies de Cristo. Y esa es la invitación que constantemente el Señor Jesucristo nos está haciendo. Venir a Él, venir a sus pies, adorándole, reconociendo que sin Él no somos nada, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Todos necesitamos del Señor, y más en este tiempo de pandemia, en este tiempo que la humanidad entera, todo el mundo está alarmado, está en una situación pues no solamente crítica con esta enfermedad, pero también aún financiera en
tantos cierres de negocios y todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, pero lo más importante es reconocer que Dios está en control. Quizás tú pienses que Dios no existe, que Dios no está en control, que esto es algo ajeno al Señor. Bueno, Dios está en control de todas las situaciones, y lo que Dios hace a través de estas circunstancias es llamarnos a reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos venir a sus pies, como dice la Escritura, porque sin Él absolutamente no somos nada. Así que necesitamos constantemente venir al Señor. Y quiero hoy que vayamos a las Escrituras, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, del verso 38 en adelante. Y dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será, dice, quitada. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por este día. Gracias porque nos das la oportunidad de despertar, nos das la oportunidad de ver la luz del día una vez más. Y Señor, de poder estar aún en nuestros hogares. Quizás de no despertar en un hospital, de no despertar entubados, de no despertar con un diagnóstico, Señor, que nos puede estar llevando a la muerte en estos momentos, rodeados de médicos, en una cama de hospital. Pero sí, Señor, teniendo la oportunidad de reconocer en esta hora que te necesitamos, de poder reconocer en esta hora, Señor, que solamente delante de ti podemos tener gozo, salvación, vida eterna, paz, tranquilidad, esperanza, que solamente en ti podemos refugiarnos en esta hora, Señor. Oh Dios, ayúdanos a entender tu propósito, a entender tu palabra, a entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros en esta hora. Señor, trae un despertar en los hogares, en los corazones, en cada familia. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Como dice la Escritura, a los pies de Cristo. Ese es el único lugar en que el Señor te está invitando a venir en esta hora. El Señor te está llamando a ti, a tu familia, a todo el que esté a tu alrededor, a todo el que esté escuchando esta palabra. Dios te está llamando a ti a venir a Él. Yo te pregunto en esta mañana, si llegase a tu casa el presidente de México, el gobernador, o un gran amigo al cual tú aprecias con todo tu corazón, al cual tú deseas ver, o a un familiar que simplemente está lejos de tu país, quizás está en Estados Unidos y tú deseas verlo, abrazarlo en estos momentos y llegar a tu casa, tocar a la puerta y tú la abrieras y lo vieras, ¿qué sería lo que tú harías con él estando ahí contigo? ¿Cómo lo recibirías? ¿Cuál sería ese trato que le darías? Dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 10 del verso 38 en adelante, que Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo,
Hemos hablado constantemente de Jesús en los mensajes pasados, pero Jesús dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahí posó el maestro, ahí llegó el maestro y fue recibido por esta mujer llamada Marta. Ahora, tanto Marta como María, los personajes que aquí se mencionan en este pasaje, eran amigos de Jesús. Tanto que Jesús, cuando leemos el Evangelio de Juan capítulo 11, Jesús levantó de entre los muertos a Lázaro, el hermano de Marta y de María. Entonces ellos tenían una intimidad, ellos eran grandes amigos. Jesús sentía un gran amor y un gran aprecio por ellos, por esta familia. Entonces Jesús se sentía con esa confianza y esa libertad de poder llegar a la casa de Marta. Y Jesús llega y es recibido por Marta. Pero mire, y dice que entonces le recibió en su casa. ¿Sí? Y esta tenía una hermana que se llamaba María. Ahí está. La cual, mire la acción que ella llevó al ver a Jesús. No era cualquier persona, era Jesús en su casa. Ahí en su casa. ¿Sí? Y si tú eres de las personas que ha tomado una decisión de entregar tu vida al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, déjame decirte que Él no solo está en tu casa, Él está en tu vida. Él debe estar en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser. Porque así tú lo has reconocido como tu único Señor y Salvador de tu vida. Así que el Señor no solamente está ahí, Eso lo tenemos que tener muy claro y muy en cuenta. Donde quiera que yo vaya, dice el Señor, yo estaré con vosotros. Yo iré con vosotros. Él no nos ha dejado huérfanos ni desamparados. Él va contigo. Así que tú no debes sentirte solo, desamparado, triste en esta situación porque Él está contigo. Él va contigo. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso Efesios capítulo 1 verso 13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación centrado en la palabra de Dios, y habiendo, dice, creído en Él, fuimos sellados, una posesión adquirida para la gloria de Él. En Cristo Jesús somos sellados con su Espíritu Santo para Él, para pertenecerle a Él, para que donde yo vaya, Él vaya conmigo. Así que Jesús llega a la casa de Marta y de María. Y dice entonces que Marta lo recibe con mucho amor, yo creo, mucho afecto, mucho cariño, pues ahí estaba Jesús. Y entra Jesús, pero dice que María se sentó a los pies de Jesús. Ellos no tenían una mesa como nosotros, así alta, con sillas. Ellos se sentaban más o menos al suelo, con los pies doblados hacia atrás. Y quizás María vino corriendo al ver al maestro, a ver a Jesús ahí en su casa. Y se sentó a los pies del maestro. Fíjese lo que está pasando aquí. Es Jesús, la palabra viva, la palabra ardiente, la palabra viviente, la palabra andante en ese momento, el Hijo de Dios, quien vino a predicar el Evangelio. Y ahí se sentó María, a los pies de Jesús. ¿Y para qué se sentó a los pies de Jesús? Para escuchar su palabra. Esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, que vivifica el alma. Y si tú estás con un corazón contrito y humillado, Él te levanta, Él te levantará, dice la alabanza. Entonces ella dice, sentándose a los pies de Jesús, a un costado de Él, oía su enseñanza, oía su palabra.
Y hoy lo que tenemos que hacer nosotros es sentarnos a los pies del Maestro, sentarnos a los pies de Jesús. Y usted dice, pero ¿dónde está Jesús? No lo veo, literalmente no lo ves. Literalmente tú no ves a Jesús, pero tú lo ves por fe a través de su palabra. Porque las escrituras en el Antiguo Testamento, dice Hebreos capítulo 1, nos hablaron a través de los profetas, pero hoy nos habla a través del Hijo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. A través de ellas podemos tener la fe y el conocimiento de la verdad de quién es Jesús y quién es Dios y poder tener un encuentro con Él, poder tener una relación con Él. Pero necesitamos hacer lo que hizo María, sentarnos a los pies de Jesús. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene, el crecimiento espiritual de una persona no viene a través de las noticias, que son malas noticias todo el tiempo últimamente, a través del Facebook, a través del WhatsApp, del Instagram. No, tu fe en Cristo Jesús solamente viene a través de la bendita palabra de Dios. Y necesitamos sentarnos a los pies de la palabra, meditar en ella, abrir la palabra para que Dios nos hable. Si nosotros no abrimos la boca, la palabra, la mente de Dios, Dios no nos va a hablar. Y todo el tiempo la podemos tener cerrada y es como tener la boca cerrada y Dios nunca nos va a hablar, Dios nunca nos va a decir nada si nosotros no tenemos el interés de buscar a Dios. Entonces tenemos que hacer como Marta, como María, sentarnos a los pies de Cristo, para escucharlo, para hablar, para que Él nos hable a nuestro corazón y entonces nosotros poder entender el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, para nuestras familias, para tomar las mejores decisiones. Y por eso a veces no viene un crecimiento espiritual dentro de las iglesias. Porque como hijos de Dios no estamos buscando a Dios. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 decía esto acerca de la iglesia en Corintio. De manera que dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La iglesia a veces aún es incapaz de entender las cosas de Dios por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cimentar a la iglesia en Cristo, en la roca que es Cristo, darle esa palabra espiritual, no solamente leche, sino carne también, como dice la palabra, pero tenemos que entender que tu responsabilidad mayor es buscar a Dios. Tener hambre y sed de justicia, tener hambre y sed de Dios. No es responsabilidad del pastor tu crecimiento espiritual todo el tiempo, es tu responsabilidad venir a Cristo, sentarte a los pies de Cristo, meditar en Cristo, buscar a Cristo y rendirte a Cristo. Porque no es responsabilidad del pastor inyectarte para que tú crezcas, es tu responsabilidad buscar al Señor. María se sentó a los pies de Cristo porque entendió que era lo mejor. Ahí estaba Él, ahí estaba el Maestro. Y entonces, cuando nosotros hacemos eso, dice la palabra de Dios en el Salmo 1, dice la Escritura en el Salmo capítulo 1, que hermoso Salmo, dice la palabra. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua que va a dar sus frutos a su tiempo? Dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La única manera de crecer espiritualmente, la única manera de tener un conocimiento de quién es Dios, de quién es Jesús realmente, de conocerlo, es meditando en la palabra de Dios. Es conociéndolo a través de la palabra. Y entonces vamos a crecer como un árbol frondoso, porque vamos a estar junto a esas corrientes de agua. Tú siembra un árbol donde nunca le falte el agua, donde siempre esté pasando el agua, y te vas a dar cuenta cómo ese árbol va a estar frutal todo el tiempo, va a estar verde, va a estar hermoso. Bueno, así nosotros, dice la Escritura, si permanecemos a los pies de Cristo, donde hay vida, donde hay agua, donde hay corrientes de agua viva, y entonces vamos a dar nuestro fruto todo el tiempo, en todo momento. Por eso le dijo Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, medita en él, para que hagas conforme en él está escrito, y entonces, dice el Señor, entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando te sometes a la voluntad del Señor, a los pies de Cristo, a oírlo para obedecerlo. Porque no es lo mismo ser oidor, sino también hacedor de la palabra de Dios, dice Santiago. Entonces, Marta recibe a Jesús en su casa, pero dice la Escritura que María vino a los pies de Jesús, se sentó a los pies del Maestro a escuchar su palabra. Y qué hermoso, como les decía, esa palabra viva, esa palabra poderosa que estaba ahí andante, ¿verdad? La palabra de Dios, que podían verlo literalmente. Ahora nosotros por fe lo creemos y lo vemos a través de las Escrituras, a través de la bendita palabra de Dios. Pero Marta, la que recibió a Jesús en su casa, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, Marta le está diciendo al maestro, quien vino a visitarla, quien está posando en su casa y a quien debe de recibir y ponerle atención. Ella dice: bueno, maestro, no te da cuidado que mira, mi hermana está aquí a tus pies sentada, muy campante y escuchándote, en lugar de venir a ayudarme a servir, a atenderte, a preparar la comida, a hacer el agua, ponerle azúcar, servir la mesa, hacer algo. Y a veces así estamos en el mundo, afanados, turbados, con tantos quehaceres, con tantas preocupaciones. ¿Qué va a pasar con este coronavirus? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Me van a correr? ¿Ya no voy a tener trabajo? Estás preocupado y afanado. Estás preocupado porque ya no estás trabajando, quizás acumulando dinero como antes, pasando horas en el trabajo, horas en el deporte, horas en el juego, horas con los amigos, horas en distracciones y todo el tiempo que perdemos. Y está la gente hoy en día está preocupada más por eso. Porque ya no puede ir a fiestas, porque ya no pueden reunirse, porque ya no pueden ir al cine. Y el afán del mundo nos envuelve y nos ha envolvido y nos ha mantenido con esta cabeza saturada. Y ya no voy a poder comprar los zapatos que yo quería, el pantalón que yo quería, porque ahora tengo poco trabajo, ahora ya no tengo tanto que hacer y es cuando más necesito. Y esos afanes son los que nos han alejado de Dios. Esos afanes del mundo son los que nos han hecho darle la espalda a Dios. Aun cuando decimos amar a Dios y tener a Dios en nuestro corazón, aun cuando decimos que hemos tenido un encuentro con Dios, esos afanes, no solamente a los del mundo, sino aún a los que dicen conocer a Dios, los han alejado como a Marta.
porque nos hemos afanado tanto en las cosas terrenales, en las cosas superficiales, en las cosas que van a perecer, que en las cosas eternas. La gente, más que poner su mirada en el autor y consumador de su fe, el Señor Jesucristo, está poniendo su mirada en las circunstancias. Está poniendo su mirada en lo que está aconteciendo, en el presidente de la República, en una vacuna, en algo, más que en Dios. Más que en buscar al Señor, que refugiarse en el Señor. Eso es lo que está haciendo el mundo. Cada día más alejándose y alejándose de las cosas de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere, a eso el diablo vino. La Escritura dice en Juan 10:10 que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y eso es lo que el diablo quiere, que nos enojemos con Dios, que nos afanemos con el mundo y que reneguemos de Dios para que el diablo siga triunfando. Mas el diablo sabe que su hora y su fin ha llegado, porque Cristo venció la muerte. Marta está tan afanada y preocupada por el quehacer, y no es que no fuera importante servirle de comer al maestro, a los apóstoles, recibirlos, pues como muchos saben, ¿verdad? Los hispanos, y servir y llegar a casa de alguien y te invitan de comer, un vaso de agua. Pero en ese momento dice Jesús que era más importante esa parte. Recibir al maestro en su casa, darle un espacio y sentarse a los pies de él, a escucharlo, a meditar en su palabra. Dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, Marta, y ahí podemos poner nuestros nombres. Marta, le vuelve a repetir, Marta, abre los ojos, entiende, Marta, Marta, Marta. Dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, muchas cosas. Pero solo una cosa, dice el Señor, es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual, dice, no le será quitada. ¿Y cuál era la mejor parte que había escogido entonces María? Escuchar al Maestro, meditar en las Escrituras, meditar en Él. Pues ahí estaba el Señor, ahí lo tenía en su casa. No desaprovechemos esta oportunidad. Si tú estás en tu casa, no te abrumes, no te atormentes meditando y pensando en las cosas pasajeras, sino al contrario. Toma la Escritura, toma la palabra de Dios y siéntate a meditar en ella, siéntate a escuchar al Maestro. Que el Señor hable a tu vida, a tu corazón, que el Señor te haga expulsar todo aquello que no es grato, que no es bueno, que no es agradable, y que Él entre a tu vida, que Él te sature, que Él te llene, para que vivas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él tiene plasmado para tu vida. No seamos, dice, como María, como Marta, turbados, afanados, alejados de las cosas de Dios. No dejemos que este mundo nos esté consumiendo, nos esté alejando más y más de la presencia de Dios. Porque eso es lo que está pasando hoy en día. Así que si tú estás en tu casa, toma ese tiempo para meditar en el Señor, para buscar al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Revélate a mí, háblame, Señor, yo no puedo más, necesito de ti, mi familia necesita de ti. Juntos como familia es el tiempo de clamar al Señor, es el tiempo de tomarse de las manos y juntos pedir perdón a Dios por las cosas que hemos dejado de hacer, por las cosas que ya no estamos haciendo. ¿Te acuerdas cuando viniste a Cristo, empezaste en Cristo el hambre, la sed que tenías de Él, de conocerle, de dar testimonio de Él? Bueno, ahora es el tiempo de reconocer donde Dios te está mostrando que necesitas entender que estás tan afanado, tan turbado en las cosas, abrumado en el mundo, que es tiempo de arrepentirse y de decir, Señor, necesito volver a ti ahora mismo, arrepentido con mi familia y buscar tu rostro en oración, en tu palabra, Señor. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo.
que entendamos, que reflexionemos. No solamente tú como hijo de Dios, sino aquellos que aún viven alejados de Dios, viven pensando más en las cosas del mundo. Aún el gobierno necesita reconocer que el gobierno no puede contra esto, que necesita de Dios, que necesita clamar a Dios, buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, porque Él es el único que tiene la solución para esto. Así que Dios hoy nos está invitando a esa parte, que seamos como María, que aprovechemos este tiempo, que no pase este tiempo desapercibido, este tiempo sin reconocer cuánto necesitamos realmente de Dios. Estamos entrando, estamos en la segunda fase de otros 30, 40 días, pero ¿cómo los estamos aprovechando realmente? Sentados al pie del televisor, viendo la caricatura, las películas, solamente pasando el rato, solamente existiendo por existir, pero realmente no existiendo para vivir. Y Jesús nos invita a la mejor parte, al mejor pastel, venir a Él, venir a los pies de Cristo. Así que en esta mañana yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, de bendición para tu familia, y reflexionemos juntos como hermanos, reflexionemos como matrimonio, reflexionemos como padres, como hijos, como tíos, abuelos, todos reflexionemos en esa necesidad que tenemos de Dios. Dios es real, Dios existe y podemos verlo y creerlo, porque Él está cambiando cada día nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser. Y Él constantemente nos invita a venir a Él. No hay mejor refugio, no hay mejor lugar, como dice la alabanza, que a los pies de Cristo. Tú no estás solo, no estás sola. Él está ahí. Pero necesitas venir reconociendo que necesitas del Señor. Así que vamos a orar en esta hora. Y ahí ponle al Señor en oración tu corazón, tu situación, tu necesidad. Pero sobre todo esa necesidad de tener hambre, de tener sed de Él, de su presencia en nosotros. No dejemos pasar este tiempo, desaprovecharlo, sin leer las Escrituras, sin pasar tiempo con el Señor. Porque al final eso es lo que tiene valor. Al final eso es lo que es eterno, conocer día con día al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, infinitamente por tu palabra que es viva, es buena, poderosa. Dios, reconocemos que te hemos fallado, todos te hemos fallado, todos nos hemos alejado, hemos dado la espalda en muchas ocasiones, creyendo, Señor, que tú no tienes la solución de las cosas. Y en esta hora, Señor, te pedimos a ti que nos ayudes a acercarnos cada día a tu presencia, que nos ayudes a acercarnos a tu palabra, que tú nos hables, que tú nos redarguyas, que tú pongas en nosotros esa hambre y sed de justicia. Oramos, Señor, por las personas que han perdido seres queridos en esta situación, por los que están en los hospitales, Señor, para que tú les proveas lo necesario, para que tú traigas paz a los corazones, Señor, en medio de esta tempestad, en medio, Señor, de esta situación que se ha desatado en todo el mundo. Oh Padre, oramos por los médicos para que les dé sabiduría, para que los ayude, les dé la resistencia necesaria, el control, el dominio propio. Oramos, Señor, que soberanamente tú proveas, Señor, todo lo necesario. Que pongas amor, Señor, en los corazones de los enfermeros, de todos los que estén ahí, Señor. Te pedimos, Padre, por los gobernantes, para que reconozcan su necesidad espiritual, para que vengan a tus pies, Señor, para que reconozcan, Señor, que ellos no tienen toda la autoridad, porque no son Dios. Oramos, Señor, para que tú sigas restaurando las familias, los matrimonios, relaciones entre padres e hijos. Que tú guardes, Señor, sus corazones.
Oramos para que entendamos, Señor, tu propósito para con nosotros. Que meditemos día con día en las Escrituras. Que día con día busquemos tu rostro. Bendice a cada persona, Señor, que está ahí conectada. Bendice a sus familias. Provéles el pan de cada día, Señor, como tú lo has prometido. Pero sobre todo, Señor, enséñanos a meditar en tu palabra. Enséñanos a vivir conforme a tu palabra. Gracias te damos en esta hora, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Y yo espero que puedan abrir las Escrituras ahí en el Evangelio de Lucas y meditar en ellas. Eso es muy importante, que reconozcamos que necesitamos del Señor. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Y ahí encontramos la historia de Marta y de María, cómo cada una tomó una decisión para servir y escuchar a Jesús. Así que en esta hora Dios te invita a eso. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente y bendecido día en el Señor. Amén.